Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ernesto Tejeda Yomans y estoy aquí para, de alguna manera muy sencilla, explicar cómo podemos entender todas las gráficas que nos presenta el gobierno federal en las conferencias vespertinas del coronavirus, del COVID-19, y qué significa cada gráfica, cómo podemos analizar estos datos para los que estén interesados en entender aún más qué es lo que está pasando con esta información que nos presentan. Vamos a iniciar con el primer mapa que siempre nos presentan. Y siempre nos presentan este mapa de México, que está dividido por todas las entidades federativas, y es el panorama nacional. Todos los datos que estoy obteniendo desde la conferencia del día de ayer, del 1 de abril, y en este caso en particular podemos notar, y déjenme hacerles aquí algunas anotaciones, podemos notar que los estados están pintados de diferentes colores, es decir, la leyenda con la cual nosotros identificamos qué está pasando en cada estado tiene un color diferente. Por ejemplo, si un estado está pintado en verde claro, eso significa que tiene de 1 a 50 casos confirmados. En este caso en particular, en México todavía estamos, 23 estados están con verde clarito. El verde oscuro significa que ese estado tiene entre 51 y 100 casos confirmados de COVID. En México tenemos 7 estados que están con estas características particulares. Luego tenemos los pintados en amarillo, que son aquellos estados que tienen entre 101 y 250 casos confirmados de coronavirus. En este caso tenemos a un estado. Y en anaranjado están pintados los estados que tienen entre 251 y 500 casos confirmados de coronavirus. En México tenemos un estado que es la Ciudad de México, y todavía no contamos con estados que estén entre 501 a 1000 casos confirmados. ¿Okay? En el mapa podemos ver que el Estado de México está pintado en naranja. Eso quiere decir que tiene entre 101 y 250 casos confirmados, y obviamente la Ciudad de México, que está pintado en naranja, que es la entidad federativa que pues más contagios ha tenido hasta la fecha, y tiene mucho que ver con la densidad de población en esta entidad, y lo vamos a ver más adelante. En la parte derecha podemos observar que nos dan el número de casos confirmados, que en México hasta el día de ayer teníamos 1,378, casos sospechosos, 3,827, el total de casos que fueron descartados, que salieron como negativos, que fueron más de 7,000, contamos desafortunadamente con 37 defunciones, y el número total de casos analizados son 12,278. Antes de pasar a la siguiente gráfica, quiero un poco explicar qué es un histograma. En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en forma de rectángulos, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Supongamos que en un salón de clases un profesor pone un número determinado de exámenes y quiere clasificar a los estudiantes por categorías. Y las categorías son: ¿cuántos estudiantes sacaron entre 0 y 10 aciertos? ¿Cuántos entre 10 y 20 aciertos? ¿Cuántos entre 20 y 30 aciertos? Así sucesivamente. Entonces, si se fijan, en la primer barra, que es esta que está aquí, la primera barra se incluyen los alumnos cuyos aciertos están entre 0 y 10. En esta barra, por ejemplo, incluiríamos a todos los alumnos que se encuentran entre 40 y 50 aciertos. Por lo tanto, en el eje horizontal, que es este que tenemos aquí abajo, nosotros estaríamos poniendo el número de aciertos, y la altura de cada uno de esos rectángulos, pues significaría el número de estudiantes que caen dentro de esa categoría. Por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color, en morado. Supongamos que aquí son 3 estudiantes que tuvieron entre 0 y 10 aciertos, entonces yo podría decir que estos son 7 estudiantes más o menos, y estos son como 15 estudiantes más o menos, y aquí serían como, no sé, 30 estudiantes. De alguna forma, lo único que este histograma está explicando es la cantidad de estudiantes que tuvimos
en cada una de las categorías que ponemos en el eje horizontal. ¿Por qué es importante entender entonces cómo se lee un histograma? Por la siguiente gráfica que nos presenta el gobierno. Fíjense muy bien. El gobierno nos presenta la distribución global de casos confirmados de COVID-19 por regiones de la Organización Mundial de la Salud al día de ayer. En esta tablita nos presenta por región del mundo el número de casos que hubo en las últimas 24 horas, por ejemplo. Este renglón, que es como súper importante, número de casos que hubo en las últimas 24 horas. Por ejemplo, donde más casos hubo todavía es Europa. Aquí tenemos Europa. Europa tuvo alrededor de 40,000 casos el día de ayer confirmados. Y América, que está en número en rojo, tuvo alrededor de 25,000 casos confirmados. ¿Okay? De total de casos confirmados en todo el mundo, los europeos representan el 56%, 56 de cada 100, y los americanos representan el 36%, 36 de cada 100. Ahora, esto es muy interesante que podamos analizarlo, porque si se fijan, esa curva, esta gráfica es un histograma, lo que acabamos de ver. Son barras que están pintadas dependiendo de cada categoría en X. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la fecha, a medida de que va aumentando el tiempo, cuántos casos estamos teniendo positivos, dependiendo, obviamente, de la región del mundo. En este caso estamos diciendo que África son verdes, América rojos, Europa azules, Mediterráneo oriental es verde y Pacífico occidental doradito. Si se fijan en este histograma, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita lo que está pasando es que tenemos ya casos rojos abajo, que son los americanos, muchos casos azules, que son los europeos, y seguimos teniendo un poco de caso del Mediterráneo oriental y del Pacífico occidental. Si se fijan, desde que inició el virus, que fue el brote en China en este punto, el de Pacífico occidental ha tenido cierta cantidad de casos confirmados durante todo el tiempo. Pero lo que podemos observar de una en esta gráfica es que a medida que ha pasado el tiempo, en este momento más o menos empezaron los europeos y en este momento empezaron los americanos, que es lo rojo, ¿no? Entonces, es una gráfica, es un histograma donde fácilmente podemos identificar qué es lo que está pasando con los casos positivos alrededor del mundo. Esta siguiente tabla son los casos confirmados de COVID-19 por estado en México. Este numerito es muy importante, N igual a 1,378, significa que hay 1,378 casos confirmados oficialmente de COVID-19 en todo México. Pero ¿cómo se distribuyen esos 1,378 en todos los estados? Fíjense muy bien, aquí estamos viendo otro histograma, donde aquí en el eje vertical nos está diciendo los casos positivos de COVID-19 y en el eje horizontal, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá abajo? Tenemos cada uno de los estados de la República Mexicana. En este histograma, como podemos bien ver, la Ciudad de México cuenta con 276 casos confirmados, el Estado de México 157, Yucatán tiene 52 y Sonora tiene 18, así como pueden verlo en las diferentes barras. Entonces, esto es una forma de ver muy claramente, viéndonos de derecha a izquierda, cuáles son los estados que tienen hacia la extrema derecha el menor número de casos confirmados, y si nos vamos yendo hacia la izquierda, vamos viendo los estados que van teniendo cada vez más casos confirmados. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ok, está bien saber cuántos casos confirmados hay en cada estado, pero eso depende mucho también de la cantidad de gente que viva en cada estado. Porque no es lo mismo que haya muchos casos donde hay mucha gente a cuando hay muchos casos donde vive poca gente, ¿no? Entonces, la velocidad de contagio es diferente por obvias razones. Entonces, vamos a introducir un nuevo término que utilizan en las gráficas para poderla entender perfecto. Fíjense muy bien.
El término se llama tasa de incidencia por 100,000 habitantes. ¿Esto qué significa? Vamos a medir cuántos casos confirmados existen en las entidades federativas por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto nos va a dar una sensación del número de casos por cada grupo de 100,000 habitantes y esto ya nos pone en perspectiva poblacional. Vamos a poner el ejemplo de Sonora, porque yo soy de Sonora. Y Sonora tiene, hasta la fecha, tiene 18 casos confirmados en todo el estado. Y también el INEGI nos dice que el número de habitantes en el estado de Sonora es de 3,050,000 habitantes. Si yo quiero calcular esta tasa de incidencia por 100,000 habitantes, se oye muy rembombante el título, pero básicamente vamos a calcular el número de casos por cada 100,000 habitantes. Vamos a utilizar esta formulita, casos confirmados entre grupos de 100,000 habitantes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el estado de Sonora tiene 3,050,000 habitantes. Para saber cuántos grupos de 100,000 habitantes hay en 3,050,000 habitantes, solamente tenemos que dividir por 100,000. Es decir, recorrer el punto 5 veces hacia la izquierda, porque 100,000 tiene 5 ceros. Entonces, si yo empiezo, y lo voy a poner en otro color, en rojo, si yo empiezo aquí, lo voy a recorrer 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, Sonora cuenta con 30,5 grupos de 100,000 habitantes. Ahora, ¿de qué otra forma podemos entender esto? Esto es muy fácil. Si 1,000,000 de habitantes tiene 10 grupos de 100,000 habitantes, entonces 3 millones de habitantes va a tener 30 grupos de 100,000 habitantes. Por eso, en este caso, en Sonora, como tenemos 3,050,000, tenemos 30,5 grupos de 100,000 habitantes. Ahora, ya habíamos dicho que el número total de confirmados en Sonora eran 18 de casos confirmados. Y como bien dice la formulita, tenemos que dividir casos confirmados, 18, entre el número de grupos de 100,000 habitantes. En este caso tenemos 30,5. El resultado nos da 0,59 casos por cada 100,000 habitantes. Es decir, en Sonora hay menos de un caso confirmado por cada 100,000 habitantes en el estado. Y eso da un poco más de perspectiva. Ese dato da mucha más perspectiva. Entonces, a comparación de este histograma que ya explicamos, el gobierno federal nos dice, ok, este es el histograma con el número de casos positivos en cada estado. Pero estaría muy interesante acomodarlos, todos estos estados, con respecto a la tasa de incidencia por habitantes, que es lo que acabamos de ver. Y fíjense muy bien cómo queda la gráfica. Queda de esta forma. Tasa de incidencia de casos confirmados al coronavirus 19 por entidad federativa. Fíjense muy bien. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Las barras que están aquí abajo ahora están todas desordenadas, no van ascendiendo de izquierda a derecha, están todas desordenadas. ¿Por qué? Porque ahora estamos ordenando de derecha a izquierda en orden ascendente su tasa de incidencia, es decir, su número de casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, el histograma o las barras van a seguir diciéndonos el número de casos confirmados, ¿no? Como ya lo habíamos dicho el anterior. Sin embargo, para la nueva gráfica que le estamos agregando, que es esta gráfica roja que está aquí, esa es nuestra gráfica de tasa de incidencia. Y la tasa de incidencia es por cada 100,000 habitantes. Ya que organizamos por tasa de incidencia, fíjense muy bien aquí Sonora cómo se ve. Sonora dice que tiene 0,59 como tasa de incidencia, justo lo que habíamos explicado aquí. Si hacemos este mismo ejercicio para las 32 entidades federativas y las ordenamos en forma descendente de izquierda a derecha o ascendente de derecha a izquierda, vamos a obtener esta curva que tenemos aquí. Esta curva es la que nos dice cómo están los estados clasificados de acuerdo a su tasa de incidencia.
Es decir, número de casos por cada 100,000 habitantes. Entonces es muy interesante ver aquí que, por ejemplo, Tamaulipas tiene muy poquita tasa de incidencia, 0.25 casos por cada 100,000 habitantes. Y si me permiten aquí rápidamente borrar esta curva que puse aquí, vamos a ponerla de otro color, nos damos cuenta, por ejemplo, que Baja California Sur tiene 2.34 casos confirmados por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta es la mejor forma en la que nosotros podemos tener sensibilidad acerca de cómo está aumentando el número de casos dependiendo de la población de cada estado. En la parte de la derecha, aquí, les pongo una tablita que quizá no se vea bien, pero no importa, que son las poblaciones por cada entidad federativa según el diario oficial de la federación en el 2015. Entonces, si ustedes quieren hacer este ejercicio con su estado, yo les recomiendo que chequen estos datos de la tabla de la derecha y con esa población calculen ustedes sus tasas de incidencia. Yo en lo particular me di cuenta que como esta tabla era del 2015, la población en el 2020 que está tomando para Sonora el gobierno está un poquito más elevada. Quiere decir que la población creció. Ahora, para entender la siguiente gráfica, es muy importante que podamos entender cómo son las gráficas de pastel o de pie. ¿Ok? Esa que están viendo ahí en la diapositiva es una gráfica de pastel. Imaginémonos que estamos en un club deportivo que tiene 1,000 miembros, ¿ok? Y hacemos una encuesta y nos damos cuenta de que los 1,000 miembros, el 11% utiliza o juega o hace gimnasia, el 12% juega tenis, el 20% utiliza la pista, el 30% juega fútbol y el 27% del total usa la alberca y hace natación. Entonces ustedes podrán decir, ok, entiendo perfecto qué es lo que dice la gráfica de pastel, está dividiéndolo en pedazos, está dividiendo el 100%, que es todo el pastel, en diferentes pedazos según lo que contestaron en la encuesta. Muy bien. Ahora, imaginémonos que queremos nosotros saber cuántos miembros del club deportivo juegan tenis. Entonces, si decimos o si vemos esta gráfica de pie o pastel y vemos que el 12% de 10,000 miembros, obviamente son 10,000, perdón, son 1,000 miembros en el club deportivo, el 12% de 1,000 miembros es lo que tenemos que calcular para saber cuántos juegan tenis. Ahora, las matemáticas son muy fáciles. Podemos traducir español a matemáticas de una manera muy fácil. Si yo quiero calcular el 12% de 1,000, que equivale a los que juegan tenis, el 12% es dividir el 12 entre 100, nos da 0.12. ¿Okay? De en español significa multiplico. Algo de algo es algo por algo. Entonces, 12% de 1,000. Por lo tanto, solamente tengo que calcular 0.12 por 1,000 y eso nos va a dar igual a 120. ¿Ok? Por lo tanto, 120 personas en este club deportivo juegan tenis y obviamente estamos asumiendo que solamente hacen una de cada de estas 5 actividades. ¿Ok? Entonces, esta es una forma muy fácil de que ustedes puedan calcular sus porcentajes cuando vean una gráfica de pie en la información que nos presenta el gobierno federal. Antes de seguir con la siguiente gráfica, hay que entender cuál es la diferencia en la estadística entre calcular una media o un promedio y una mediana. Una media es una media aritmética, es calcular un promedio. En repetidas ocasiones en el día a día nosotros escuchamos la palabra promedio, promedio de calificaciones, promedio de edades, etc. ¿Cómo calculo yo un promedio o una media? Si yo sé que todos estos niños que son primos, son Andrea y sus primos, tienen una edad cada uno. Por ejemplo, este niño tiene 3 años, 5, 6, 8, 9 años, 9 años y 9 años. Yo quiero saber cuál es la media de las edades de Andrea y sus primos. ¿Cuál es el promedio? ¿Qué es lo que voy a hacer?
Para calcular la media, solamente tengo que sumar 3 más 5, 8, más 6, 14, más 8, 22, más 9, 31, más 9, 40, más 9, 49. Y la suma de todas las edades la divido entre el número de niños que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños. Entonces, la suma de las edades fue 49, la divido entre el número de niños, que son 7, y nos da 49 entre 7, 7. Eso quiere decir que la media de edad de los 7 niños es 7 años de edad. Así es como nosotros calculamos los promedios. Pero, ¿cómo calculamos la mediana, por ejemplo? ¿Qué es la mediana? La mediana, a diferencia del promedio, es el valor en un conjunto de datos que están ordenados de forma ascendente. Si yo ordeno los datos de forma ascendente y agarro justo el dato que está en medio, esa es la mediana. Fíjense muy bien. Si yo tengo un conjunto impar de datos, imagínense que tengo estos datos que están aquí. 2, 3, 4, 5, 8, 5 y 3. Para poder calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. De todos esos datos, si los ordeno de menor a mayor, me van a quedar 2, 3, 3, 4, 5, 5 y 8. Tenemos un conjunto impar de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor del centro va a ser 1 siempre, va a ser un dato el del centro. Es decir, si yo tengo 3 datos, siempre el del medio va a ser 1. Si yo tengo 5 datos, el del medio va a ser un dato. Entonces, cuando tenemos un conjunto impar de datos, siempre vamos a poder identificar la mediana con un dato que siempre va a estar al centro. En este caso, el dato central con los datos de las edades o los datos que sean aquí ordenados de forma ascendente, voy a agarrar el del medio y nos damos cuenta que la mediana aquí es 4. ¿Por qué? Porque 4 es el número que queda en medio del conjunto impar de datos. ¿Qué pasa cuando tengo un conjunto par de datos? Es decir, tengo 2 datos o 4 datos o 6 datos, ¿no? Si se fijan, si yo tengo 4 datos, yo no puedo escoger uno que esté al centro. Hay 2 que están en el centro. En este caso, el segundo y el tercer dato están al centro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense muy bien. Si yo tengo estos datos, son 6 datos. Es un conjunto par de datos. Si los ordeno de menor a mayor, voy a obtener 2, 5, 6, 8, 9 y 10. La mediana, como no hay un solo dato al centro, voy a agarrar los 2 que están al centro porque es un conjunto par de datos. En este caso, el 6 y el 8 son los que están al centro. Los tomo y calculo su media o su promedio. El promedio de 6 y 8 es 6 más 8, 14 entre 2, porque son 2 números, 7. Por lo tanto, la mediana es 7. Entonces, la diferencia en la mediana es, si yo tengo un conjunto impar de datos, agarro el del centro, que es un dato el que voy a poder agarrar. Si tengo un conjunto par de datos, agarro los 2 del centro y les calculo la media o el promedio. ¿Sí quedó claro? Ahora sí ya vamos a poder entender la siguiente gráfica. Fíjense muy bien, aquí el gobierno nos presenta la distribución por grupo de edad de casos confirmados al COVID-19. En este caso en particular, aquí, esta gráfica, ¿qué nos dice? Es un histograma, como ya vimos, donde los rectángulos, ¿sí? En la parte horizontal, en el eje horizontal, nos dice el grupo etario, es decir, las categorías por edad. Y en la parte Y, o aquí en el eje vertical, nos dice el número de casos. Viéndolo así a simple vista este histograma, nos podemos dar cuenta que donde más casos hay, es decir, donde los rectángulos son más altos, son a partir de 15 años en adelante. Ya pintan, ¿no? Por ejemplo, podemos decir aquí que en grupos entre 15 y 19 años hay como unos 35 casos. Entre 30 y 34 años hay como 165 casos. Es decir,
Es decir, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en este histograma dividiendo por categoría de edades y nos estamos viendo qué frecuencia tienen, es decir, cuántas personas hay, ¿no? Ahora, fíjense muy bien qué dice aquí. Mediana de edad, 42 años. ¿Eso qué significa? Ya sabemos que es la mediana. Lo que significa es que pusieron las edades de todos los casos confirmados que ha habido en México, que son 1,378. Pusieron todas las edades. Luego las ordenaron de la más chiquita a la más grande y agarraron la de en medio. La de en medio fue 42 años. Y eso nos da un poco de perspectiva de dónde es donde está viendo más cantidad de casos. En este caso, alrededor de 42 años y en adelante es donde más casos existen confirmados de coronavirus. ¿Ok? Ahora aquí también el gobierno nos presenta, y ustedes ya la conocen, es una gráfica de PAI, donde dice que 42% son mujeres y 58% son hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que 42 de cada 100 son hombres y 58 de cada 100 son mujeres. Les voy a dejar de tarea que vean específicamente de cuántos estamos hablando. Por ejemplo, para calcular el número de mujeres solamente sería 0.42, que es el 42%, y lo voy a multiplicar por 1,378. Y ahí nosotros vamos a encontrar el número de mujeres. La diferencia con 1,378 será el número de hombres. Vamos a ver esta gráfica, por ejemplo, que son los casos confirmados de COVID-19 por tipo de paciente y grupo de edad. Fíjense muy bien, tenemos otro histograma, pero este nos da más información. Este histograma, obviamente, aquí tenemos el número de casos, obviamente aquí tenemos también las categorías, entre qué y qué, los rangos de edades, pero nos están dando aún más información. Nos está diciendo que los verdes son casos ambulatorios y los amarillos son casos hospitalizados. ¿Esto qué quiere decir? Los verdes son los que se están recuperando en casa y los amarillos son el número de casos que han necesitado estar dentro de un hospital para recuperarse. La buena noticia es que son un montón de casos de cada categoría los que están recuperándose en casa. Y los amarillos nos demuestran los casos por categoría de edad que se están recuperando en un hospital. Este diagrama de PAI lo único que nos está diciendo es que el 18% de 1,378 son los que están hospitalizados y que el 82% de todos los que están, de todos los casos confirmados, son los que son ambulatorios y que se están recuperando en casa. Les dejo también de tarea que saquen esos numeritos para que vean que está muy, muy fácil. Ahora, fíjense muy bien esta que nos presenta el gobierno. Si se fijan, este diagrama de PAI es el que vimos aquí. Es justo este que está aquí. Nada más que ahora lo que están haciendo con ese diagrama de PAI es que le están haciendo un zoom al pedazo amarillo. A este que está aquí le están haciendo un zoom. ¿Y qué es lo que está pasando? Queremos identificar nosotros de ese 18%, de este 18%, ¿cuántos son que están hospitalizados graves, cuántos están intubados y cuántos están estables? Obviamente los hospitalizados son 206 porque ya le quitamos los hospitalizados que fallecieron. Estos 206 es nuestro total de hospitalizados. Queremos saber de esos 206 cuántos son graves, estables o intubados. Entonces es muy fácil. Si yo sé que el 6% de los, ¿cuántos son? 1,378. El 6%, 0.06, porque es 6 entre 100, por 1,378. Eso nos va a dar el número de graves. ¿Cómo obtenemos el número de intubados? 0.01, que es 1 entre 100, por 1,378. Y por último, los estables, que son
las buenas noticias, los que están más estables de los hospitalizados, es 0.11 por 1,378. Entonces, de esa forma nosotros podemos tener más noción, no nada más ver el PAI, sino decir, a ver, ¿cuántos son de cada uno? Porque quiero saber. Y eso es bien, bien importante. Se los dejo de tarea para que los calculen. Esta gráfica está buenísima en el sentido de que ya nos da información muy particular acerca de las defunciones, ¿ok? De las personas que ya murieron. Otra vez, observamos un histograma donde aquí son el número de casos o número de fallecidos y nos da la categoría por edad. Aquí realmente visualmente nos podemos dar cuenta que la mayoría de los casos de muerte han sido por edad mayor a 65, luego le sigue entre 55 y 79 y luego entre 40 y 44. En este caso en particular, entre 40 y 44, vemos que son 6 defunciones. Y de igual forma, con este gráfico de PAI, nosotros podemos calcular cuántos de esos 37, obviamente por eso dice n igual a 37, de esas 37 defunciones, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántas son hombres? En este caso, el 14% son mujeres, 0.14 por 37 les va a dar el número, y el 86% son hombres, 0.86 por 37 les va a dar el número. Este histograma nos dice básicamente las defunciones confirmadas por entidad federativa. Aquí están en orden descendente, de izquierda a derecha, y nos dice por cada estado o entidad federativa cuántas defunciones ha habido. En este caso en particular nos damos cuenta que en la Ciudad de México ha habido 8 defunciones, en Coahuila ha habido 2 defunciones y en todos estos estados ha habido una sola defunción, que en total suman 37 defunciones. Esta gráfica es la que presenta mucha duda a veces, ¿no? Y dicen, las defunciones confirmadas a COVID-19 por comorbilidad. Y lo primero que se pueden preguntar es, bueno, ¿y qué es eso de comorbilidad? Bueno, pues comorbilidad es también conocida como morbilidad asociada y es un término utilizado para describir 2 o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Comorbilidad. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las 2 enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas. Entonces, lo primero que nos damos cuenta aquí es que nos dicen por todas las comorbilidades qué porcentaje existen en las defunciones que ha habido. Es decir, leyendo esta gráfica vemos que el 49%, 49 de cada 100 muertos tendría hipertensión, 46 de cada 100 diabetes, 40 de cada 100 obesidad, 19 de cada 100 EPOC, y EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser efisema pulmonar o bronquitis crónica, el 16%, 16 de cada 100 insuficiencia renal crónica, el 5% tabaquismo y así sucesivamente. Ahora ustedes podrán decir, bueno Ernesto, pero ¿por qué no suman 100% si siempre en un pie no suman 100% todos los pedazos? Justo porque estamos hablando de comorbilidades, porque estamos hablando de que estas se pueden presentar 1 o 2 o 3 en el mismo caso de fallecimiento. Entonces, obviamente, vemos aquí que la hipertensión es la que más veces se ha observado en las defunciones por COVID-19 en México. Antes de terminar, quiero platicarles un poquito del concepto de pendiente, que se me hace muy importante para leer este tipo de gráficas, muy importante. Cuando tú escuchas la palabra pendiente, quizá te imaginas como si un cerro tiene mucha pendiente, va a ser cansado subirla. Si una calle tiene poquita pendiente o la banqueta tiene poquita pendiente, igual te vas a cansar, pero no tanto. Entonces, la pendiente realmente está relacionada con un grado de inclinación. ¿Qué tan inclinado está algo? Y justamente en las matemáticas y para efectos de estas gráficas,
es importante entender a la pendiente como qué tan inclinada está una recta. Obviamente, entre más inclinación, más pendiente va a tener. ¿Ok? ¿Qué es la pendiente en las matemáticas? Pendiente es igual al cambio vertical entre el cambio horizontal. En pocas palabras y en resumidas cuentas, una pendiente se calcula lo que se levanta en vertical entre lo que corre en horizontal. Fíjense muy bien en esta recta. Esta recta que está aquí, moradita, tiene un grado de inclinación, ¿no? Si se fijan, si yo tomo este punto de la recta y este punto de esa recta, ¿cuántos cuadritos subió? Subió 3 cuadritos. Rise es lo que se levantó, subió 3 cuadritos. ¿Y cuántos caminó en X? Caminó en X otros 3 cuadritos. La pendiente siempre va a ser, que la pendiente se simboliza como M, siempre va a ser lo que se levanta, en este caso en Y, 3, entre lo que corre, en este caso corrió 3, este es este, y este es este, y 3 entre 3 es 1. Aquí en particular yo puedo decir que esta pendiente de este ejemplo tiene pendiente 1. Y si las escalas son iguales, siempre pendiente 1 va a ser así como a 45 grados. ¿Ok? Ahora, con lo único que quiero que se queden de esta diapositiva es que el sentimiento de que la pendiente es el grado de inclinación de una recta. Entre más inclinado esté, entre más difícil sea caminar sobre ella, tiene más pendiente. Entre más bajita esté la inclinación y más fácil sea caminar sobre ella, tiene menor pendiente. Ahora, las pendientes se relacionan con las velocidades y esto es lo que va a importar mucho para entender estas gráficas del gobierno, porque nosotros en el gobierno escuchamos hablar mucho de la velocidad de contagio del virus y la aceleración del contagio en el virus. Entonces, para entender muy bien esto de la velocidad, primero les tenía que explicar lo de la pendiente y ahora va a ser muy fácil entenderle. Fíjense muy bien. En este caso aquí tenemos 4 carros. Tenemos el carro morado, el verde, el rojo y el azul. Fíjense muy bien qué pasa con el azul. El azul recorrió en 4 horas, recorrió como 325 kilómetros. Entonces, quiero saber cuál es el grado de inclinación de esta recta azul. El grado de inclinación va a ser igual a lo que se levantó en Y. ¿Cuánto fue lo que se levantó verticalmente? Como 320. Y estos son kilómetros, 320 kilómetros, entre lo que corrió en X, que fue 4 horas. 320 entre 4 nos da 80. La pendiente es igual a 80 kilómetros por hora. Si se fijan, si en el eje vertical tenemos distancias y en el eje horizontal tenemos tiempo, estamos calculando con la pendiente una velocidad. Lo que crece es la distancia, lo que corre es el tiempo, entonces distancia entre tiempo nos da velocidad. Por lo tanto, aquí pueden ver muy puntualmente que la recta azul tiene una pendiente de 80 kilómetros por hora. Obviamente, si yo cambio de color, la roja se levanta menos en Y, pero es el mismo tiempo el que corre en X. La pendiente roja sería, ¿cuánto subió en Y? Subió como, digamos, 240 kilómetros, que es más o menos como por aquí. 240 kilómetros en 4 horas. 240 entre 4 nos da 60 kilómetros por hora. Entonces, si se fijan, con lo que quiero que se queden de esta diapositiva es que a medida de que la pendiente aumenta, la velocidad, ¿no? O el rate of change, le llaman en inglés, ¿no? Aumenta. Es decir, si yo tengo una recta así, tiene velocidad pequeña, más velocidad, más velocidad, más velocidad. La azul tiene
Mucha más velocidad que la roja porque el azul va a 80 kilómetros por hora, la roja a 60, la verde a 40 y la morada a 20. Por lo que quiero que se queden es que la pendiente de una recta indica la velocidad. ¿Ok? En este caso en particular, cuando nosotros comparamos las gráficas de las curvas epidémicas de los casos acumulados de España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México, fíjense muy bien qué es lo que está pasando, que esto es lo más interesante de todo. Voy a dibujar aquí. Voy a dibujar una recta. Fíjense muy bien qué pasa aquí. La pendiente aquí en esa curva es así, pero luego la pendiente sube así. Es decir, primero estaba así, luego subió así y luego la pendiente está así. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad primero era nula, luego la velocidad aumentó la velocidad y finalmente la velocidad es muy grande. Eso significa que tuvo una aceleración, tuvo un cambio de velocidad. Si tú vas en un carro y le vas pisando al acelerador constantemente, luego le pisas al acelerador, te dice acelera, acelera. ¿Qué significa acelerar? Cambiar o aumentar la velocidad en el tiempo. Entonces, si se fijan, en esta curva en particular, que les acabo de decir, aquí la velocidad era más o menos, pero aquí cambió a una velocidad muy grande. Es decir, hubo una aceleración muy grande. Y todas estas curvas, todas estas, tienen más o menos la misma tendencia. Velocidad chiquita de contagio. ¿Por qué les digo velocidad de contagio? Porque es número de casos en el tiempo. Entonces, casos en el tiempo es la velocidad de contagio. 5 casos por un día es mucho más rápido que 2 casos por un día, ¿no? Ahora, fíjense muy bien qué es lo que está pasando en México. En México está pasando algo muy peculiar. Las pendientes no ha crecido tanto, es decir, la velocidad de contagio no es igual a la velocidad de contagio que vemos en otros países. ¿Por qué? Porque con la diapositiva anterior tú ya sabes que la pendiente de la curva me dice qué tan veloz es, como lo vimos acá. Entonces, fíjense muy bien qué está pasando en México. En México empezó con una velocidad, obviamente aumentó, ahí sí, aumentó a tener esta pendiente, pero ahorita está mostrando por los últimos 5 o 6 días, si yo extrapolo la recta, está mostrando la misma pendiente, la misma pendiente. ¿Eso es qué es lo único que significa? Que está manteniendo la misma velocidad de contagio. No está acelerando, no se está haciendo la pendiente así como en los otros países. Entonces, es como si aquí, fíjense muy bien, es como si en ese punto yo voy en la carretera a una velocidad y le pongo el cruise control al carro y le digo, llévame a 120 kilómetros por hora. Le pongo eso y siempre voy a 120 kilómetros por hora. Mantengo una velocidad constante, la aceleración es cero, no cambio de velocidad ni para arriba ni para abajo. Entonces tengo una velocidad constante, no hay aceleración. Eso es justamente lo que estamos viendo en México. En México, en este punto en particular, aumentó la velocidad de contagio, pero está con una pendiente constante. ¿Eso qué significa? Es como si le hubiéramos puesto el cruise control y vamos a una velocidad constante. No hay aceleración, sin embargo, vamos a una velocidad constante. Cuando en las noticias, cuando en la tele, cuando en redes sociales nos hablan de necesitamos aplanar la curva, por eso tenemos que quedarnos en casa, eso lo único que significa es que realmente no queremos que nuestro comportamiento sea así, ni así como está sucediendo en otros países. Lo que queremos es que se achate cada vez más esta curva hacia acá. Que se achate, que se achate. No queremos que tenga mucha velocidad, queremos que la velocidad vaya aumentando paulatinamente. Y eso poco a poco lo estamos logrando. Al final no tenemos la misma velocidad de contagio que en otros países y eso es una buena señal,
No se muestra ahorita todavía una aceleración en el contagio, lo cual está muy bien. Y siempre los invito a que de ahora en adelante, cada vez que veamos estas gráficas, lo único que pensemos es, la pendiente es la velocidad. Si yo checo cómo van las pendientes, me voy a dar una idea de qué tal, cómo está creciendo la velocidad o cómo no está creciendo la velocidad, o si la velocidad se está manteniendo constante, como lo es el caso de México. Espero que me haya dado a entender con esta gráfica. Déjenme borrarles eso que está ahí, nada más con mi eraser, ahí está. Ok, esta tablita, ya vamos a terminar, esta tablita nada más es una tablita que yo he construido con una comparativa entre los casos confirmados y fallecimientos en España con los casos confirmados y fallecimientos que ha habido en México, como para que nos dé una sensación de esto, de la velocidad de contagio, una comparativa puntual entre los dos países y ver qué es lo que está pasando. Fíjense muy bien, alrededor del 2 de febrero en España, 3 de marzo en México, ambos países confirmamos el mismo número aproximado de casos, que fueron 10. Y a partir de ahí empecé a tomar datos. Fíjense lo que me di cuenta, que México al día de ayer, el 4 de abril, tenía 1,348 confirmados. Eso significa 10.7 casos por cada millón de habitantes en México y 37 fallecidos, eso significa 0.3 fallecidos por millón de habitantes en México. En México tenemos 129 millones, en España 46. Tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, en España, que estamos tomando como en cuenta el mismo punto de inicio, 10 casos confirmados, fíjense lo que pasó. Creció de una manera brutal que si comparamos el día de hoy en México con lo que pasó en España el 3 de marzo, España a este momento ya llevaba 11,178 casos, 240 casos por millón, nosotros vamos en 10 casos por millón. España ya tenía 240 casos por millón y 10.5 fallecidos por millón. Nosotros estamos en 0.3. Esto solamente para poner en contexto y ver que efectivamente nuestra curva se está aplanando, tiene una velocidad constante, no está acelerando como lo hizo y como pudimos ver aquí los demás países. Y eso es una buena noticia. Por último, solamente quería invitarlos a que checaran la app que el gobierno generó para todos nosotros, donde podemos ver, realizar autodiagnósticos, recurrir a páginas oficiales, números de teléfonos oficiales, datos reales, preguntas frecuentes sobre el virus, medidas de prevención. La app se llama COVID-19MX, está lista para Android y va a estar próximamente listo en iOS para los que tienen iPhone. Entonces, bajen la app y ahí va a estar toda la información y de ahora en adelante ya le vamos a poder entender mejor. Visiten la página oficial de los datos duros del coronavirus del gobierno federal, que es coronavirus.gov.mx. Y antes de despedirme, quiero dejarlos con un reto. ¿Cuál es el reto? El reto es que los invito a que vean las conferencias vespertinas de COVID del gobierno federal y que de ahora en adelante, con esta información, ya tengan lista su nota, su cuaderno, su lápiz. Le van a poder entender mejor, saquen sus números, analicen los PAEs, analicen las curvas, imagínense las pendientes y vean, claro, aquí hay más velocidad, aquí hay menos. Utilicen esta información a su favor y estoy seguro que se van a sentir mejor, que le van a entender mucho mejor a la información y van a estar muy, muy bien informados. Van a poder compartir esta información puntualmente con todos sus seres queridos. Ese es el reto que les dejo a todos ustedes. Por favor, quédense en casa. Quédense en casa, quédate en casa, porque si me quedo yo y se quedan ustedes, es la única forma en que vamos a poder combatir a este virus, ¿no? Hay que bajarle a la velocidad de contagio, que no acelere, dejarlo en cruise control para que la velocidad de contagio sea la mínima, que no se acelere y que podamos
que los hospitales puedan tener el recurso material, el recurso humano suficiente para atender a todos los que realmente lo necesiten en esta epidemia. Hay que quedarnos en casa. Hay que quedarnos en casa. Yo soy Ernesto Tejeda Yomans. Mi correo electrónico es etejeday@gmail.com. Abajo está mi Instagram, mi Facebook. Espero que les haya gustado. Mándenme sus comentarios. Si necesitan más información, con todo gusto se las mando. Y abajo de este video va a haber información específica de cada uno de los temas que vimos para referencia. Videos, cosas que puedan leer, que se puedan enterar más. Si les gustó, pues que se puedan enterar más, que puedan aprender más. Contáctenme si tienen alguna duda y compartan este video si les gustó, que estoy seguro que a mucha gente le haría de mucha utilidad y le gustaría saber cómo leer estas gráficas. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.